Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial del curso básico de GVSIG nivel usuario, en el que vamos a tratar un poquito la simbología de datos vectoriales. Tenemos aquí una serie de capas. Bueno, hemos añadido un raster de la península ibérica y Baleares, le hemos añadido aquí al localizador, aquí le tenéis, y luego hemos añadido una serie de capas vectoriales. Ahora mismo tenemos en nuestra tabla de contenidos activas 3 capas. Las provincias las veis en el fondo, puestas en negro. Las vamos a quitar de momento, cauces y eso que son árboles monumentales, para que lo podáis ver mejor. Ahí tenéis las provincias. Y luego tenemos cauces, que es una capa lineal, provincias es una capa poligonal, cauces lineal, y los árboles monumentales son una capa puntual. Están puestos así para que os deis cuenta del orden que tienen que tener las capas en nuestra tabla de contenidos. Si por ejemplo pusiéramos una capa lineal debajo de la poligonal, si os dais cuenta, dejaríamos de verla. La hemos puesto ya debajo de la capa de provincias y veis, ya no vemos los ríos. Si hiciéramos lo mismo con los cauces, tampoco los veríamos. Podemos desactivar el raster o bajarlo abajo, no hay ningún problema, para que lo veáis. Pero veis, una capa poligonal, si la colocamos encima de las lineales o las puntuales, no las veríamos. Con lo cual, el orden siempre en la parte superior las capas puntuales, debajo las lineales y luego las poligonales. Ahí lo tendríamos. Luego tenemos un par de capas más que trabajaremos posteriormente con ellas y que no están activas. Bien, cuando añadimos una capa, por defecto siempre nos va a salir con este tipo de símbolos. Esto se llama símbolo único. Es directamente editable este símbolo pinchando 2 veces, haciendo doble clic sobre el mismo. Automáticamente se nos abre el selector de simbología. Y aquí tenemos las opciones. En una capa de tipo poligonal, como la que estamos trabajando, podéis editar el color de relleno. Como veis, podemos cambiarlo aquí, le podemos poner ese. Podéis quitar el color de fondo, si quisierais se lo podéis quitar para que no haya color. Entonces, si quitáis el color de relleno, entonces sí veríais las poligonales, las lineales y las puntuales si estuvieran debajo. ¿Vale? Podéis quitarlo. Podéis editar la línea que bordea nuestros polígonos, incluso su grosor, el ancho de borde, aquí lo tenéis. Podéis definir el borde que sea también transparente, y una vez que hemos elegido el símbolo que nosotros queramos, le damos a aceptar. Como veis, nos cambia la simbología. Bien, en la capa de cauces, una capa lineal, exactamente igual. Si pincháis doble clic sobre la misma, se nos abre un selector de símbolo. En este caso, en una línea solo nos permite cambiar su color y su grosor, el grosor de la línea. La mantenemos ahí por defecto. Y luego tenemos una capa puntual. Vamos a quitar los cauces, que es una capa muy densa y nos dificulta un poco la vista de nuestro mapa. Quitamos los cauces y tenemos por aquí unos puntitos. Vamos a acercarnos, son estos árboles singulares. Vamos a darle zoom a la capa para que nos acerque a ellos. Si os dais cuenta, aquí son esos puntitos que nos aparecen ahí. Si consultamos la información de cualquiera de ellos, veréis que son árboles monumentales. En este caso es el castaño del Pico. Así revisamos una herramienta muy básica que era consultar información. Bien, pues este tipo de capas de tipo puntual también podemos editarla. El editor de simbología rápido es haciendo doble clic, como hemos hecho antes. Se nos abre el selector y podemos cambiar el color. Vamos a ponerlo, por ejemplo, le ponemos un color más rojo para que lo veamos mejor. Aceptamos. Podéis cambiar el tamaño en píxeles. Podéis cambiar su ángulo. En este caso no lo vamos a hacer, pero bueno, estas son las opciones que nos daría. Ahí lo tenéis. Veis cómo automáticamente nos ha cambiado el color. Bien, recordar capas lineales, puntuales y poligonales. Se seleccionan por defecto. Se cargan por defecto, pero nosotros podemos editarlas de una manera rápida. ¿Qué más opciones tenemos de simbología? Vamos a quitar ya esta capa de puntos.
Vamos a volver a las provincias de una a la capa, que lo veamos completo. Así manejamos un poquito las herramientas de zoom y navegación en la vista. Lo tenemos ya enfocado. Bien, pues cuando tenemos y abrimos esta tabla de atributos, que la tenemos por aquí, la hemos visto en el tema 5, nos dice que tenemos el nombre de provincia, el código de provincia y el código de la comunidad autónoma. Cerramos y vamos a ir a otras opciones de simbología. En este caso, en vez de pinchar sobre el símbolo, vamos sobre la capa y le damos a propiedades. Y nos dice simbología. Vamos a ver la más habitual para capas poligonales, por ejemplo, que suele ser en categorías. Y en categorías encontramos un subtipo que son valores únicos. Esto lo que va a hacer es que por cada campo de nuestra tabla de atributos le dé un color a cada elemento. Es decir, en este caso a cada provincia le daría un color. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a etiquetarlo, por ejemplo, a simbolizarlo por el nombre de la provincia. Le vamos a dar, nos dice esquema de color. Aquí tenéis distintos para elegir. Y le vamos a dar, una vez que hemos seleccionado el campo de la tabla que queremos que nos simbolice, le damos a añadir todos. Ahí veis cómo nos está representando cada provincia por un color. Le daríamos a aplicar. Aceptamos. Y aquí lo tenéis. Un mapa en el que a cada provincia le hemos dado un color. Recordamos, botón derecho, propiedades, pestaña simbología. Habíamos partido de una capa que tenía un símbolo único y le hemos dado valores únicos. Antes todas las provincias tenían el mismo color y ahora a cada provincia le asignamos una simbología. Incluso este símbolo, si queréis editarlo, es perfectamente editable. Pincháis 2 veces sobre él, seleccionamos símbolo y nos sale un selector como habíamos visto antes. Cada símbolo de esta tabla es perfectamente editable. Incluso la etiqueta que nos aparece en la tabla de contenidos, aquí. Bien, vamos a ver más opciones de simbología. Vamos a quitar. Y tenemos aquí una parte que es superficie quemada. Una capa. Son las provincias, pero en este caso, si abrimos su tabla de atributos, vemos que además de todos esos datos, estas tablas, esta información está sacada del Ministerio de Medio Ambiente, nos dice para cada provincia su superficie quemada en hectáreas. Le vamos a quitar y vamos a ver cómo a partir de las cantidades de una tabla podemos representar un mapa con una simbología que represente esas cantidades. Volvemos a propiedades con el botón derecho, simbología, y en este caso vamos a ir a mapas de cantidades, son mapas cuantitativos. Y uno muy habitual es por intervalos y nos dice qué campo queremos clasificar. En este caso queremos saber cuáles son las provincias que más superficie tienen quemada y cuáles las que menos. Pues vamos a ir a este campo cuantitativo que es superficie quemada. Aquí elegís el tipo de intervalos, los tenéis explicados en el temario, no me enredo demasiado, vamos a hacerlo por intervalos naturales. El número de intervalos que queréis definir, por defecto sale 5, podéis editarlo, y el color de inicio. Bueno, en este caso, como va a ser superficie quemada, no parece muy lógico que las que menos superficie quemada tengan aparezcan en rojo y las que más en azul. Tenemos que hacer nuestros mapas un poco más intuitivos. Por ejemplo, vamos a poner los que menos superficie tienen quemada en amarillo y los que más en rojo, simplemente por lo que es el color del fuego. ¿Vale? Calculamos intervalos y automáticamente nos los representa aquí. Le damos a aplicar, aceptamos y aquí tenéis un mapa en el que podemos ver de una manera muy gráfica cuáles son las zonas con mayor superficie quemada debido a incendios forestales. Se nota claramente todo el tercio noroeste y la cornisa cantábrica con Asturias y Cantabria, Galicia, la zona oeste de la península ibérica, Salamanca, Cáceres y la Comunidad Valenciana. Bien, podríamos pensar que a lo mejor se han quemado porque tienen mucha más superficie forestal. Por cierto, es llamativo que en Andalucía no sale ninguna. Luego veremos que es que Andalucía, estos datos están sacados del Inventario Forestal Nacional y Andalucía no suele aportar datos y por eso no suelen aparecer valores. Bien, tenemos otra capa
para saber si existe una correlación entre la superficie forestal y la superficie que se quema, que parece lógica, que es la superficie forestal por provincia. Y vamos a ver cómo cargarla con otra simbología. Bien, si la cargásemos ahí, vamos a ver que sería una capa en verde normal y corriente. Aquí la tenemos. Y vamos a editar su simbología. Aquí tenéis, está con un símbolo único en verde y vamos a hacer un mapa cuantitativo, en este caso con símbolos, en el que las zonas, las provincias con menor superficie forestal tengan un símbolo más pequeñito y las que más un símbolo más grande. Nos dice campo de clasificación, estos son los campos de nuestra tabla de atributos. Vamos a ir a total forestal. Bien, nos dice intervalos naturales, los vamos a mantener, porque simplemente es un ejemplo. Y nos dice de qué tamaño queremos el símbolo, el primero que empiece en 1, y vamos a ir para que haya una mayor diferenciación, por ejemplo, hasta el 10. ¿En qué color? Bueno, pues como estamos hablando de superficie forestal quemada, de superficie forestal, lo vamos a poner en verde, algo que sea más coherente con lo forestal. Aceptamos, ahí lo tenemos. Nos dice color de fondo, pues no le vamos a poner color de fondo, le quitáis aquí el color de relleno. Y color de borde tampoco nos hace falta, le vamos a dar a aceptar. Perdón, que se ha salido de simbología, vamos a volver. Volvemos a cantidades, símbolos graduados, total forestal, intervalos naturales, habíamos dicho que de 1 al 10, y con esos colores. Le vamos a dar a calcular intervalos y automáticamente nos los asigna. Veis que estos que vienen con superficie, sin superficie forestal, como os decía, es Andalucía, que no aportó datos al Inventario Forestal Nacional. Le damos a aplicar y aceptamos. Bien, como veis existe cierta correlación entre las zonas con mayor superficie forestal y las zonas más quemadas. Por ejemplo, tenemos en estas provincias de la zona oeste, tienen bastante superficie forestal, también en la cornisa cantábrica y Galicia, y luego hay provincias con menos superficie forestal. Bien, pues eso sería una forma de representar diferentes elementos de simbología, a partir de, bien sea de símbolos o de colores, y como hemos visto también las provincias que habíamos hecho a cada una su nombre por categorías. Una última opción a ver en este vídeo es el etiquetado de elementos. En el ejemplo en el temario tenéis de parques nacionales, pero bueno, vamos a etiquetar en este caso las provincias. Para etiquetar siempre podemos etiquetar a partir de cualquier campo de nuestra tabla de atributos. Tenemos que ir a propiedades de la capa, vamos a etiquetado y pinchamos en activar etiquetado. Atributos de la etiqueta definidos en la tabla, o podréis definirlo vosotros a mano. Vamos a mantener los que están en la tabla y nos dice qué campo de la tabla quieres que sirva para etiquetar. En este etiquetar, como veis, van a salir una serie de nombres. Pues queremos que nos ponga directamente la provincia, el nombre de la provincia. Nos permite elegir el tipo de fuente, vamos a poner por ejemplo Arial, el tamaño en negrita, si queremos que esté rotado, en qué unidades, lo mantenemos en píxeles, sistema de referencia lo mantenemos en mundo, y color, bueno, pues mantenemos ese. Aplicamos y aceptamos. Como veis, ya tenemos nuestras provincias perfectamente etiquetadas, un mapa que nos transmite la idea de dónde tenemos la mayor superficie quemada por incendios forestales, y un mapa de símbolos que podríamos incluso llevar a más tamaño o más intervalos, en el que vemos la superficie forestal. Si lo ponemos desde el 1 hasta el 15, por ejemplo, habrá más diferencia. Aceptamos. Os dais cuenta, se ve ya más diferencia. Badajoz, Cáceres tienen mucha superficie forestal debido a las zonas adhesadas que tienen gran extensión. Asturias, Burgos, Soria,
¿De acuerdo? Bueno, pues estas son las opciones de simbología y etiquetado más básicas de cualquier capa en formato vectorial, ya sean capas de líneas, puntos o polígonos. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en el siguiente tutorial.